codiciemos. No dice que no pensemos en ella, ¿no? Aparentemente, porque enseguida dice, no te preocupe mucho la riqueza y no pienses en ella. O sea, no nos está coartando la oportunidad de la riqueza, pero lo que nos está previniendo es no hacer de la riqueza un pan nuestro de cada día. Los excesos, ¿no? Y estar siempre insistiendo. Dice, olvídala. Y aquí a mí lo que me llama mucho la atención es el olvido de esa tentación que tenemos. Olvidarla es poner en manos de Dios lo que me corresponde, ¿no? Yo estoy aferrado a la riqueza, la quiero, la busco, la repito día tras día, estoy viviendo para eso. Entonces estoy consagrando mi vida a eso, a ese ideal. Y dice la palabra de Dios, mira, lo más conveniente es que la olvides y no por olvidarla no la vas a tener, si Dios dispone. Digo, ya es muy reconfortante encontrar uno que va uno a tener lo que verdaderamente uno necesita, que solo Dios lo sabe y solamente Dios puede darlo, ¿verdad? Como que hay allí un resbaloncito que seguido estamos aferrados a que las cosas tienen que ser como yo las quiero, como a mí me gustan. Como... Pablo en Timoteo les decía que el dinero no es malo. El problema es el amor al dinero. El amor. Perfecto. Timoteo, no sé. El apego. Estoy buscando. ¿Mande usted? El apego. Sí. El amor al dinero. Timoteo, no sé, lo estoy buscando, pero no lo encuentro aquí. Creo que pensé que era el 6, pero no. Lo estoy. Pero concretamente dice, sí, el problema es el amor al dinero. No es el dinero. Exacto. Hay un libro que se llama La Paciencia. 6:10. ¿Cuál? 6:10 Timoteo. Primero Timoteo. ¿Timoteo qué? 6:10. 6:10. 6:10, ok. Yo sabía que... El amor al dinero es la raíz de todos los males. Así dice. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es del Nuevo Testamento. Mande usted en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo 6, versículo 10. Tertuliano fue un sacerdote de la Iglesia Católica que vivió en los primeros años de la Iglesia. Era un hombre extraordinariamente entregado a su vocación como siervo de Dios. Hasta que se ordenó de sacerdote, su ideal era que todo mundo se salvara. Era el deseo que encontró él más propio para hacerlo su bandera. Yo voy a vivir y voy a ejercer mi oficio para que todo mundo se convierta. No voy a cansarme nunca. Se fue al norte de África, que era donde estaba la parroquia que le tocó, y ahí empezó a hacer su labor, trabajar intensamente, convocando a la gente, todo, una entrega total, inclusive escribiendo muchos libros. Pero aquel entusiasmo que tuvo cuando él era apenas un principiante, ese entusiasmo se encontró con una apatía de la Grey. La Grey empezó a verlo pues como una costumbre, como algo cotidiano, y eso ya no le gustó. Él quería ver el entusiasmo por el reino de Dios, y no era así, y se empezó a desesperar y a decir, bueno, pues entonces ¿para qué estamos trabajando si no se ven resultados? Y en una ocasión escribe un libro. Por ahí anda el libro, todavía se vende. Se llama La Paciencia. Y a lo que quiero llegar es a esto. ¿Cómo comienza el libro? El libro comienza diciendo, ustedes se preguntarán por el título del libro que escribo,
que yo soy un hombre paciente. Nada más falso que eso. Yo no tengo paciencia. Y entonces me preguntarán, bueno, y si no tienes paciencia, no eres el hombre más indicado para escribir un libro sobre la paciencia. ¿Cómo vas a escribir sobre algo que no conoces, no lo tienes? Y la respuesta es la que está bien atractiva. Dice, es que a mí me pasa lo que al enfermo, que deseando tanto la salud, no deja de hablar de ella. Y efectivamente, ¿verdad? Claro. Este hombre deseaba tanto ser paciente y no era paciente, no tenía la paciencia. Entonces, de ahí nacía su pasión por tenerla, porque no la tenía. En este caso, al que nos estamos refiriendo, también necesitamos nosotros entender perfectamente muchas cosas. Entre otras, bueno, Tertuliano falló. Él quería, deseaba de todo corazón. Era un hombre íntegro en su oficio. Y terminó saliéndose de la iglesia. Se salió de la iglesia, se fue a una secta. Y aquel Tertuliano se perdió en el tiempo. Pero qué enseñanza tan grande nos deja esto, ¿verdad? Que nosotros como Tertuliano queremos la conversión, la aceptación del reino de Dios, que todo el mundo piense en el Evangelio. No, eso no va a pasar así. No va a pasar eso. Dejemos a Dios, como dice ahorita la lectura, no te aferres pensando en la riqueza, porque ahí vas a tener un problemón. Todo lo que eres, lo que piensas, lo que sientes, se va a concentrar en un solo deseo tuyo, porque ni quien piense en eso. Déjaselo a Dios y olvídalo. Pues, ¿apuntaste el nombre del libro? No, apunté el nombre del señor sacerdote Tertuliano para ir a buscar en el internet. Sí. Tertuliano es el nombre del sacerdote. Sí. Y el libro que escribió La es paciencia. La paciencia. La paciencia. Bueno, hay una lectura que vamos a considerar. San Juan capítulo 6, a partir del verso 22, en los Evangelios. El cuarto de los Evangelios, Nuevo Testamento. San Juan. Nuevo Testamento, San Juan capítulo 6. San Juan. San Juan 1, 2, 3. No, en los San Juan. San Juan en los Evangelios, no las cartas de San Juan, que eso están más al final, 12. no, el Evangelio. Según San Juan 6, a partir del verso 22. 12, 20. 12. Es el 6:22. En el capítulo 6. En San Juan, el capítulo 6, a partir del verso 22. Es el 1, 6. Este es el 1. Es el 1, el 6. No, 6. Híjole, de veras que. Ahí está, ya está, sí, ya pasó. No. Pero ahí está el contador a un lado. Ahí. Yes. 5, 6. 6, a partir del verso 22. Y si gustan ponerle una marquita, un separador ahí. Y en San Lucas, que es en el libro anterior, en la escritura anterior, San Lucas capítulo 12. Lucas. Es tantito antes. San Lucas. En el libro anterior, si están en San Juan, en el anterior, en San Lucas, en el capítulo 12. 12 El 2. Entonces, A partir del verso 16. Verso 16, 12, 16. Por ahí. 12. El 16.
hay una expresión en toda esta historia que se da en San Juan capítulo 6. Hay una expresión que me gustaría con las que nos quedáramos. San Juan capítulo 6 verso 22. Bueno, yo quiero partir de una idea que viene en la Biblia en diferentes pasajes donde dice que es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Y el asunto es encontrar ese punto de equilibrio, porque habrá momentos en los que el ser profesional, el ser correcto, nos lleva a agradar a los hombres, y habrá momentos en que tengamos que agradar a Dios. Habrá un momento en el que estás en esa encrucijada, en que las dos cosas parecen buenas, en que las dos cosas parecen correctas. Vaya, es relativamente fácil reconocer entre lo bueno y lo malo. Es relativamente fácil, yo lo entiendo, pero hay situaciones en las cuales se vuelve un poco denso, un poco complejo, y cómo decidir, o sobre qué decidir, ¿sí? ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, en esas encrucijadas de la vida hay que partir de una idea. Es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Es necesario determinarme por lo que agrada a Dios, lo que trasciende, porque lo que agrada a Dios lleva a la eternidad, nos lleva a estar cerca de la presencia de Dios. Bueno, una vez dicho eso, agradar a Dios. Bueno, San Juan capítulo 6 verso 22 cuenta una historia. Esto no es una parábola, esto es una historia, es algo que sucede, que se registra en el Evangelio según San Juan. Dice al día siguiente, sí, el día siguiente de que, bueno, les pongo en el contexto, un día antes se había dado lo que llaman la multiplicación de los panes. Si han leído la Biblia cuenta historias, al menos en 2 ocasiones, en las cuales era mucha la gente que seguía a Jesús, eran muchos los que estaban con él, y que en algún momento se daba la necesidad de comer, y volteaban a ver al maestro y le preguntaban en relación a la comida, y la Biblia narra que hubo algo sobrenatural en la cual se multiplicaron los panes. ¿Sí? Bueno, al día siguiente de ese evento, que fue una experiencia bonita, que la gente la pasó bien, que comieron, que escucharon la palabra de Dios, que recibieron un alimento físico, pero que recibieron un alimento espiritual. Bueno, al día siguiente, aquí es donde se da esta historia, dice, al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al hombre. Le dijeron: Señor, danos este pan siempre. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y bueno, dentro de las ideas que están aquí, yo quiero resaltar primero el hecho de que estaban buscando al Señor Jesús. Dice el verso 24 que llegaron buscando a Jesús, y que efectivamente es bueno buscar a Jesús, y es bueno, pero quiero resaltar solamente que hay que buscarlos por las razones correctas. Hay que buscarlo por el motivo correcto. Sí. Hay una idea que dice: bueno, ¿a qué vas a la escuela? ¿Vas por el conocimiento o vas por el certificado? Teníamos un maestro que cuando llegábamos nos decía: bueno, ¿ustedes qué quieren? ¿Quieren conocimiento? ¿Quieren calificación? Y calificación, mire, les pongo un 7 y váyanse, no me estén estorbando. Pero quien decía: ¿quieres el conocimiento? O sea, realmente lo que estás apreciando es el conocimiento, quédate. Y es de alguna forma lo mismo. Estás buscando a Jesús, ¿por qué? ¿Por qué lo estás buscando? ¿Qué motivo los llevaba? Y el Señor Jesús les hace ese cuestionamiento. Efectivamente, estaban buscando a Jesús. En otra de las historias de los mismos evangelios, cuando se narra esa historia, dice que Jesús se les escondió. Cosa curiosa, dice: no te imaginas que Jesús se esconda. Sí, dice que Jesús se les escondió porque querían hacerlo rey a la fuerza.
querían a la fuerza obligarlo a que fuera su rey. Y él decía, es que yo no vengo a ser un rey en lo terrenal, yo vengo a ser un rey en el corazón. Entonces cuando el Señor Jesús se dio cuenta de eso, de alguna forma le sacaba la vuelta. Esa es una de esas situaciones. Lo buscaban. Y dice que cuando lo buscaron le dijeron, Rabí, el nombre o el grado de Rabí era el de maestro. Entonces Jesús dice, me estás llamando maestro, pretendes tratarme como maestro, pero en la práctica no me buscas como maestro. En la práctica me estás buscando como un proveedor de lo temporal. Y le dice, me estás buscando, pero no me buscas por la enseñanza. Me buscas por lo que ocurrió el día de ayer. Me buscas por el pan, por la experiencia de haber comido, de haber pasado un buen momento. La pasaste bien, te sentiste bien anímicamente. Pero ¿qué corregiste? ¿Qué cambiaste? ¿Qué modificaste? Y aquí es donde viene esa expresión que yo quiero que se lleven. Dice, trabaja no por la comida que perece. Trabaja no solo por. Y esa idea de alguna forma está presente. Que, ¿por qué nos estamos esforzando? Yo pondría esa pregunta. ¿Dónde pones todo tu esfuerzo? ¿En dónde ponemos nuestro esfuerzo? Y a veces humanamente ponemos todo nuestro esfuerzo en lo que tiene que ver con lo temporal, en lo que tiene que ver con lo terrenal. Y ahí es donde el Señor Jesús nos hace ese cuestionamiento. ¿Por qué te estás esforzando? ¿Por qué te estás desgastando? ¿En dónde te estás acabando? Y debe haber un balance. Qué bueno que atendamos lo temporal. Mal haríamos si no fuéramos profesionales en nuestro trabajo. Mal haríamos si no fuéramos profesionales en la empresa. Si tienes un proyecto, tienes una empresa, perfecto, hay que desarrollarlo. Tiene que crecer. No podemos quedarle mal a los empleados con los compromisos que hemos adquirido. No podemos quedarle mal al gobierno, no podemos quedarle mal a los clientes. Hay que ser profesionales. Pero dice, hey, no trabajes solo por. No te enfoques, no te reduzcas, porque es reducirte. Cuando solamente le das esa prioridad a la empresa, espérame, no solo por lo temporal, no solo por lo que perece. Te esfuerzas y inviertes y le das y está bien, pero deja esa pregunta, no solo por lo que perece, sino por lo que tiene que ver con la vida eterna. Dice el verso 27, trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. De tal forma que podamos tener esfuerzos todos los días. Habrá un momento para esforzarnos en lo que tiene que ver con lo temporal. Habrá un momento en que nos esforzamos por el trabajo. Habrá un momento en que nos esforzamos por construir amistades. Qué bueno que construyamos amistades. Pero no solo eso. Trabaja no solo por lo que perece. Le deja esa encomienda. Trabaja por lo que tiene que ver con la vida eterna. Y más adelante en San Lucas, bueno, en otro momento, hay una parábola donde se da de alguna manera esta situación. En San Lucas capítulo 12, esta sí es una parábola, a partir del verso 16. Dice, también le refiere una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Pues no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Y nuevamente regresa ese panorama. No está cuestionando que trabaje, no está cuestionando su esfuerzo. De hecho, hay muchos pasajes en la Biblia que hemos visto que tienen que ver con trabajo, con esfuérzate. El libro que les dice, hey, en la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes de reposar tu mano. Esto es lo uno o lo otro. No, es lo uno y lo otro. El asunto es que no caigamos solamente en preferenciar. La semana pasada les decía, a veces es un error preferenciar solamente lo espiritual, porque hay quien se lleva el extremo de solamente construir su alma y se olvida de la familia, y te vas a topar personas que pierden la empresa, que pierden el trabajo, o que pierden a su familia, pero ganaron a Dios. Y dice, espérame, no es solo lo uno, es ese balance. Y también hoy está presente ese extremo. Hey, no solo es lo temporal, no solo es lo temporal, trabaja no solo por lo que perece. No hay un cuestionamiento porque este personaje de acá de la parábola haya desarrollado mucho fruto. No hay un cuestionamiento porque haya construido graneros más grandes. Le llama necio.
que en el contexto era una palabra fuerte. El necio es el que permanece en el error, el que insiste en el error. Necio. Has estado enfocado solamente en lo temporal y has olvidado lo eterno. Y presenta ese panorama, el verso 21. Hacer tesoros para sí y tesoros para Dios. Sí, se puede. Si no está peleado con que construyas un patrimonio, tú no está peleado con que tengas un patrimonio que construyas después para tus hijos. Él está a favor de eso. De hecho, la Biblia dice que no son los hijos los que deben heredar o atesorar para los padres, que somos los padres los que debemos de heredar y atesorar para los hijos. Eso está bien. El asunto es cuando únicamente hacemos eso, cuando solamente nos enfocamos en eso, cuando no llegamos a construir ese balance. Es decir, hay un tiempo para lo temporal, hay un tiempo para lo eterno. Hay un tiempo para construir. Esto es, me levanto y construyo lo espiritual, hago una oración a Dios, hago una lectura bíblica que me dé la capacitación necesaria, y luego voy con la empresa, y luego en algún momento del día voy otra vez al eterno. Dice la expresión, hacer tesoros para sí y también hacer tesoros para con Dios. ¿Sí? Mateo capítulo 6, verso 20, en lo que conocemos como el Sermón del Monte, el Señor Jesús le dice, hey, haceos tesoros en el cielo, acumulen cosas valiosas en lo que tiene que ver con lo eternal. Y eso se debe ser algo permanente. Trabaja no solo para. Trabaja no solo para. Y esa pregunta debe ser una constante en nuestra vida. Hey, ¿para qué estoy trabajando? ¿Dónde me estoy esforzando? ¿Dónde estoy poniendo todo mi empeño? Y es que cuando trabajamos en lo temporal vemos resultados muy pronto. O sabemos que vamos a ver resultados. Lo sabes. Tú siembras y sabes que vas a cosechar. Si las tierra por ahí, tú inviertes y vas al banco y el banco te garantiza, mira, tú pones esta cantidad, a los 28 días tú tienes esto, es poquito, pero lo tienes, hay una garantía, lo sabes. Y con lo que tiene que ver con lo eterno, pareciera que no lo recibimos, pareciera que no lo vemos. Y yo les diría, no pierdan la fe. Ese concepto de fe, tal vez si recordaran el primer empleo, ese primer trabajo que tuvimos, llegaste a un lugar, te contrataron y te dijeron, vas a hacer esto, esto, esto y esto, y dentro de 15 días te vamos a pagar. Y hubo confianza. Primer día, no reclamaste tu sueldo. Segundo día, no reclamaste el sueldo. Tercer día, no reclamaste el sueldo. ¿Por qué lo deberías de reclamar? Está claro que no lo vas a recibir. Pero un día lo vas a recibir. Y pasaron los 15 días y llegó. En lo que tiene que ver con lo eterno, créanme, lo vamos a recibir. No sé cómo ir a hacer, no sé qué de forma, pero tengo fe. Pero pareciera que no llega, pareciera que no hay resultados. Y la palabra de Dios nos anima. Trabaja no solo por lo temporal. No te preocupes solo por construir tesoros aquí en la tierra. Trabaja, dice la expresión, por lo que a vida eterna permanece. Yo creo que recibimos de parte de Dios continuamente. El asunto es que a veces no nos damos cuenta. Aquí va a sonar un poco subjetivo y tal vez me va a decir, oye, dame pruebas o dame evidencias. Tomás también pidió pruebas o evidencias. La Biblia dice que Dios es nuestro sanador. Yo creo en la sanidad preventiva. ¿A qué me refiero? Tal vez llegó el cáncer a nuestra vida, pero no se alcanzó a manifestar. No alcanzó a verse, porque Dios intervino y Dios nos sanó. Tal vez había alguna situación de riesgo, de inseguridad ahí y no la vimos, y no porque no la hayamos visto no significa que no haya ocurrido. La Biblia dice que Dios conoce de qué tenemos necesidad y Dios provee de acuerdo a nuestra necesidad. Dios allí está. Y nuestro esfuerzo debe encaminarse a lo eterno. Esto es, Dios no critica, no cuestiona nuestro trabajo, nuestro esfuerzo por lo temporal. Donde nos hace una recomendación y donde hace una crítica, donde incluso nos puede llegar a llamar necios, es cuando solamente preferenciamos eso. Trabaja no solo. Está constante. No solo voy a trabajar por lo temporal. No solo me voy a esforzar por lo temporal. No solo me voy a desgastar por lo temporal. No solo voy a acabar mi vida por lo temporal. Voy también a invertir en lo eterno. A veces preguntan, oye, ¿cómo andas? Y volteas a ver el estado de cuántica. Estoy bien. Y que te pregunten, oye, ¿y cómo andas en lo espiritual? Uy. Que digas, sí, también. He invertido en lo temporal
y tengo la confianza, hay un seguro de gastos médicos, hay un respaldo ahí en una propiedad para alguna situación, pero que también puedo decir, hey, también he invertido en lo eterno, he invertido en lo que tiene que ver con lo que agrada a Dios, he hecho tesoros en el cielo. ¿Imaginas decir esa seguridad con esa convicción? Tengo tesoros en el cielo, he invertido. El Señor Jesús les dijo, hey, voy a preparar un lugar para vosotros. Cuando los discípulos se inquietaron, ¿qué es lo que habría de pasar? Jesús les dijo, voy a preparar un lugar para nosotros. Podemos decir con esa confianza, ¿dónde está Jesús? Preparando un lugar para mí. ¿Con qué lo está preparando? No quiero irme a la teología de la prosperidad, pero ¿con qué lo está preparando? ¿Qué hemos provisto? ¿Qué podemos decir? ¿Sí? No solo, dice la expresión, no solo por lo que perece. Yo no trabajo por lo que perece. Trabajo por lo que perece y trabajo por lo que me lleva al eterno. Trabajo por lo que agrada a Dios. Hago tesoros en el cielo. Hagamos tesoros en el cielo. Y cuando le preguntaron cómo, bueno, el Señor Jesús le dijo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Le preguntó a esta gente. Porque incluso citaban la Biblia. La Biblia dice, ¿qué debemos hacer? El Señor Jesús respondió, que crean en mí. Creer en Jesús. Creer en Jesús significa creer en su palabra, creer en lo que Él pide, creer en lo que Él nos manda. Al final le dice, aunque me han visto, no han creído. No ser de esos. No solo lo hemos visto, lo hemos experimentado. Si lo busco como maestro, entonces tengo que ser congruente y poner en práctica sus enseñanzas. No solo por lo que parece, sino por lo que a vida eterna permanece. Se los dejo a su consideración. ¿Cuál evangelio es o qué lectura es donde habla de los dones? Que cuando entregan los dones. El Gálatas 5. Gálatas. Sí. Damos gracias a Dios por esta reunión y la verdad tengo que decirlo, cada vez está más nutrido el grupo, gracias a Dios. La verdad no me siento preparado todavía para esto, pero lo que digo lo digo con sinceridad y nuevamente gracias a Dios. Amén. Amén. Gracias.